Buenos días, tutora y compañeros. Mi nombre es Luisa Fernanda Gamba y esta es mi presentación acerca de la ampliación de capital y la política de dividendos. ¿Qué es la ampliación de capital? Se entiende como aquella operación financiera que busca incrementar los recursos de una empresa para acoger nuevas inversiones o por la necesidad de adquirir un financiamiento. Los recursos para ampliar este capital deben ser propios. ¿Cómo se puede aumentar el patrimonio de una compañía? Hay tres formas en las que se puede incrementar el patrimonio. Uno, cargo a los beneficios no admitidos de la empresa, o sea, las reservas, emitir acciones nuevas o el aumento del valor nominal de las acciones existentes. Existen varios tipos de ampliación de capital. Puede ser por compensación de créditos, donde hay un ofrecimiento de acciones a cambio de deudas. Los acreedores pasan a ser accionistas de la empresa. Otra es que se den nuevas acciones, se pueden emitir nuevas acciones para que los accionistas cuenten con un porcentaje de las mismas proporcional al que tenían. Y por último, la de valor nominal, en la cual se busca aumentar el valor de las acciones y cambiarlas por las anteriores o antiguas. Los tipos de valor de las acciones. Las acciones deben valorizarse o se devalorizan de distintas maneras. A la par, que significa que las acciones nuevas tendrán el mismo valor nominal que las anteriores y de esta manera aumenta el número de acciones en circulación y disminuye el valor contable de cada título. Esto quiere decir que la empresa vale lo mismo, pero se divide en más títulos. Sobre la par, esto quiere decir que se crea una reserva, ya que las nuevas acciones tienen un mayor valor nominal y esta reserva se denominará prima de emisión. Los inversores que necesiten o que estén de acuerdo eh, con la inversión deberán pagar una cantidad adicional y liberada, que significa que la ampliación del capital se desarrollará utilizando reservas anteriores y así ningún accionista generará desembolsos adicionales. ¿Cuáles son las ventajas de que se amplíe el capital de una empresa? El primero es que hay dinero sin intereses. Esto quiere decir que aumenta el capital evitando el pago de intereses y muchas veces el que se dé la hipoteca de los bienes. Es un dinero a coste cero. La segunda es que aumenta el valor de la empresa. No solo se busca tener dinero para invertir, sino que el valor de la empresa tiende a crecer, lo que le permite tener a la compañía unas oportunidades financieras mejores y se revelará la empresa ante el mundo empresarial cómo está su salud financiera. Su reputación evidentemente también mejora, aun cuando su tamaño sea diverso, y la imagen de la marca pues también se valoriza, tanto para proveedores como para clientes y otras empresas. ¿Cuáles son los riesgos? El primero es que puede haber un efecto de dilución. Cuando hay una ampliación de capital, el valor de las acciones tiende a bajar. El valor de la empresa cambia, pues al repartirse entre mayores acciones, el valor de la misma es menor. Lo otro es que puede haber falta de aportes. Algunos socios o accionistas no contarán con los bienes, efectivos, propiedades para aportar para la ampliación y su porcentaje de participación dentro de la compañía puede disminuir. Ahora, ¿qué es la política de dividendos? Es la política que se estructura para el pago de dividendos a los accionistas de una empresa. Algunas teorías o investigaciones suponen que esta política es inservible o hasta irrelevante porque los accionistas, si necesitan fondos, pueden vender su cartera o vender sus acciones. ¿Qué es un dividendo? El dividendo es el pago de la empresa a los accionistas en efectivo o en acciones originadas de las utilidades o ganancias de la empresa, sin importar el periodo al que correspondan, o sea, si este es periodo presente o anterior. ¿Cuáles son los objetivos? Que haya una maximización de la riqueza de los propietarios, socios o accionistas,
que haya una adquisición de financiamiento suficiente si hay necesidad de pagar obligaciones, pero especialmente para invertir en nuevos negocios donde se dé un máximo rendimiento. Y tercera, pues que haya un balance entre los dividendos y las reservas de la empresa. ¿Cuáles son las características de estos dividendos? Lo primero es debe tenerse en cuenta que no es una obligación de las empresas reembolsar a los accionistas mediante dividendos, aun cuando este puede llegar a ser parte de la estrategia de las empresas. Lo segundo es que a pesar de que no es una obligación, muchos empresarios y demás consideran que manejarlo de esta manera refleja la salud financiera de la empresa. Lo tercero es que son una parte esencial de la estrategia corporativa eficiente. Y lo cuarto es que existen varios tipos y que puede ser de políticas y que puede ser una política constante, una política residual y una política estable. ¿Cuáles son esas políticas de dividendos? Estable, que quiere decir que los pagos de los dividendos es constante y predecible durante todo el año, sin importar si las utilidades o ganancias suben o bajan. Una constante donde se paga un porcentaje de dividendo a los propietarios o accionistas durante cierto tiempo, o sea, cada año. Y residual, donde los dividendos se pagarán de acuerdo a lo que resta del pago de los gastos financieros y del capital de trabajo. ¿Qué se debe tener en cuenta para implementar o aplicar una política de dividendos? Las políticas de dividendos no se fomentarán o incursionarán dentro de una empresa de manera independiente o autoritaria por la parte gerencial o la parte ejecutiva de las empresas y deben implementarse de acuerdo a diversos requisitos que deben estar dentro del análisis financiero. La primera es que debe tenerse en cuenta una etapa de planeación presupuestal, la presupuestación del capital, cómo se maneja ese capital y la estructura del mismo. Se debe tener en cuenta para poder aplicar esta política de dividendos. Estas son las referencias bibliográficas que utilicé para la realización de este trabajo y les agradezco mucho por su atención.